Intro, esto es la introducción. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Soy Alberto, son las 3 menos cuarto según pone mi reloj ahí. Y nada, hoy tengo un dolor de cabeza impresionante. Tengo más la garganta, que hace un par de días hice un examen con aire acondicionado y no me vino nada bien. Y hace mucho calor en la calle, entonces bueno, pues no estoy en las mejores de las condiciones, así que si me ven que divago un poco demasiado, que hablo más de la cuenta, pues no me lo tengan en cuenta, ¿vale? Venga, disfruten del vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, hoy les vengo a hablar un poco sobre la trama principal del libro, ¿no? Que al fin y al cabo ya hemos hecho la introducción del canal y hemos hablado un poco de qué es lo que vamos a hacer, pero del libro en sí no hemos hablado todavía. Así que nada, ¿de qué va a tratar más o menos el libro? Bueno, obviamente no les voy a decir toda la información, los giros de trama y todo ese tipo de cosas, porque también me interesa mantener un poco el misterio, ¿no? Si no, no tendría gracia esto. Pero sí que les puedo hablar un poco sobre, yo creo que el problema principal que quiero plantear dentro del libro. El libro en sí tiene mucha fantasía, aunque intento hacer que sea realista. Al final hay un toque, en este caso hay una especie de entidad que es superior a todos los demás personajes, que en este caso es la representación que yo tengo del tiempo como un concepto, que en este caso es un personaje o como una raza de personajes y demás, que va a estar interfiriendo en este caso en los principales eventos de la historia. Entonces, bueno, el tema es que yo el libro me interesa que tenga unos matices de terror, de un poco de horror, porque no es lo mismo terror que horror, o por lo menos eso es lo que a mí me han enseñado siempre. En mi caso, lo que quiero es intentar infundir incomodidad, difundir un poco de miedo a través del asco. A través un poco también de el desconocimiento absoluto que tenemos del tiempo, o por lo menos de la forma en la que yo lo he querido representar. Al final cada uno de los que está viendo este vídeo tiene su propia percepción del tiempo, su propia filosofía detrás de él, todo el tema. Pero la que yo voy a dar en este libro, obviamente ustedes no la conocen, o bueno, o la conocerán, pero no de la forma en la que yo se la voy a explicar. Entonces, esa parte de desconocimiento por parte del lector también va a añadir un poco ese matiz de falta de información, de incertidumbre, ¿no? a lo que sería la obra. Entonces, para ello he estado pensando mucho sobre cómo tratar este tema y les quiero hablar primero sobre la filosofía que tengo yo a la hora de contar una historia sobre este tipo de idea, en la que yo presento algo nuevo, algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir, en este caso el concepto del tiempo como un personaje o como una entidad superior capaz de modificar cosas o capaz de interactuar con nosotros, y es básicamente cómo les voy a presentar las cosas, o sea, con qué orden cronológico y qué información voy a dar en cada una de las partes y cómo les voy a dar esa información, porque al final es interesante que haya un orden y que haya una idea y que haya una planificación detrás de ese tipo de cosas, porque al final si yo quiero transmitir un sentimiento concreto tengo que estudiar ese sentimiento, cómo siento yo ese sentimiento en concreto y cómo puedo intentar infundirlo a un lector. Entonces, claro, esto es muy complicado y yo obviamente no tengo la educación necesaria, o por lo menos no la he tenido a lo largo de mi vida como para saberlo por la cara. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues intentar pensar mucho, hablar con mucha gente e intentar, bueno, ver lo típico, ver vídeos, leer cosas por internet, no sé qué, e incluso también yo como lector, que también soy lector, aunque no leo demasiado, también he intentado leer nuevas obras, expandirme a nuevos horizontes sobre este tipo de cosas, aunque a mí realmente lo que es la incomodidad, leer mientras estoy incómodo, soy muy susceptible a ello. Es decir, yo soy la típica persona que si se lee algo que le deja medio emparanoiado, está emparanoiado durante días o sueña mucho con ello. Entonces eso, pues, obviamente dificulta bastante el estudio del miedo, ¿vale? Así que bueno, yo en mi caso lo he separado en varias ideas. En este caso, la primera de todas sería dar poca información.
Luego, separar lo que va a pasar de lo que puede pasar. Dar muchas posibilidades, pero que se cumpla la que menos se espera o la que más miedo o la que menos queremos que se cumpla, ¿no? Y finalmente, ya este es un factor que no es mío, y es la susceptibilidad del lector. Entonces, bueno, también podríamos añadir algún factor como podría ser los elementos desfavorables o cosas similares, pero en este caso solo me quiero centrar en las que he planteado. Obviamente en la de que el lector sea más susceptible o no a tener miedo o a sentirse incómodo ante ciertas circunstancias, pues es bastante complicado. O sea, obviamente no depende de mí, por lo que no puedo hacer nada al respecto. Entonces, me tengo que centrar mucho más en las otras dos. En cómo voy a dar la información, obviamente, lo típico, voy a dar poca información o voy a dar demasiada información que no sea tan relevante o inconexa. Porque si tú das mucha información que es inconexa, las conexiones las tienes que realizar la persona que lo lea. Y cuando ocurre eso, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a generar muchas posibilidades. Y vamos al segundo punto gracias a eso, que es lo que puede pasar y es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es una certeza, o es la creencia de una certeza. Y luego lo que puede pasar son todas las posibles cosas que van a pasar. Entonces, claro, obviamente las cosas que pueden pasar siempre van a ser mayores que las que van a pasar. Y prácticamente las podríamos meter en el mismo grupo, pero es interesante separarlas porque la mentalidad que tenemos con respecto a esas dos es bastante diferente. Y para ello les voy a poner un ejemplo con el caso de mi vida, ¿no? Porque también en este canal hablamos de mí. Yo tuve una época en la que estuve viviendo solo y en el piso yo compartía un patio interior con el vecino. Y el vecino tenía un horario nocturno bastante feo, de hecho, porque a lo mejor llegaba a casa a las 2 de la mañana o llegaba a casa a las 1 y pico algunos días, no sé, era un horario un poco extraño, tampoco lo llegué a controlar del todo, pero sí que escuchaba muchos ruidos para que venían de su casa. Yo en mi cuarto donde yo dormía compartía pared con pared con él. Entonces, claro, pues si él llegaba muy tarde, yo lo escuchaba entrando, lo escuchaba en el baño, lo escuchaba no sé qué, y era como, bueno, está mi vecino, y muchas veces es un ruido que es casi imperceptible, lo ignoraba y y si estaba dormido ni lo escuchaba. Pero el problema llegó cuando mi vecino empezaba a salir al patio para hacer algunas cosas. Nunca supe lo que llegaba a hacer, no sabía, bueno, sé que hacía lavadoras o cosas así similares porque después escuchaba un motor de algo, pero lo importante es que hacía sonidos fuera de lo que sería su casa, que es en el patio interior. Y ese patio interior daba muy cerca de mi habitación, entonces yo lo escuchaba prácticamente como si estuviese en mi ventana. Y claro, era un piso, es decir, que el patio interior la ventana daba directamente con mi habitación, pues obviamente, o sea, yo pensaba que estaba, vamos, a escasos metros de mí. ¿Cuál es el tema? Que las primeras noches que yo pasaba en ese piso, yo tenía mucho miedo, pero muchísimo, porque yo a lo mejor estaba a punto de dormirme, era las 1 y pico de la mañana, 2 de la mañana, me acostaba un poco tarde en aquel entonces por motivos diversos, pero cuando empezaba a hacer ruidos el vecino, yo me emparanoiaba una barbaridad. Pasaba un canguelo impresionante y empezaba a decir, ¿y si se han metido en casa? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? ¿Y si de repente, yo qué sé, se ha caído algo? ¿Y si no sé cuánto? Escuchaba algún sonido metálico y pensaba que se había roto algo o que habían intentado romper algo en mi casa. Bueno, una cantidad de locuras que se me imaginaban. Entonces, claro, volviendo al tema del libro, estamos ahora mismo en posibles sucesos. Ha entrado alguien en casa, no es absolutamente nada, se ha caído algo dentro de mi casa, o yo qué sé, o es el vecino haciendo ruido en este caso, ¿no? Entonces hay muchas más, hay muchas variaciones pequeñas entre una cosa y otra y demás, pero vamos, posibles sucesos vamos a poner que eran 4 o 5. ¿Cuál es el tema? Que el que yo pensaba que era real, el que iba a pasar o el que estaba pasando sí o sí, era el de que había alguien en mi casa. Por mi cabeza, por mucho que la posibilidad de que no fuese nada, de que no hubiese nadie, estuviese ahí, mi cuerpo estaba reaccionando como si efectivamente hubiese alguien ahí. Esa certeza, ese va a pasar, pues me afectaba muchísimo. Yo estaba con el corazón acelerado, no podía dormir, me levantaba temblando con una linterna buscando a ver si había alguien en mi casa. En fin, era joven e inexperto. Pero bueno, al final con los meses
el vecino seguía haciendo ruido y al final acabé acostumbrándome a él. De hecho lo conozco, es muy buena persona. Y nada, ella pues cada vez que escuchaba ese ruido, si estaba dormido ni lo ignoraba y si estaba despierto pues decía, ah bueno, el vecino ya llegó del trabajo. Entonces claro, lo que quiero decir es la importancia de lo que va a pasar y lo que puede pasar. Estoy repitiéndome mucho, no sé si no sé si esto les está comiendo mucho la cabeza o está siendo muy pesado, pero bueno. Lo que quiero decir es que, en mi caso, el primer planteamiento que hago con el protagonista es que la interacción que tiene él con el concepto del tiempo o con esa entidad que estábamos hablando al principio, pues parece una cosa. Y dejo a interpretación de que hay muchas cosas, pese a que estoy diciendo constantemente lo que está ocurriendo de verdad. ¿Cuál es el problema? Que la forma en la que estoy diciendo lo que está ocurriendo es a través del protagonista, que el protagonista en sí se le va a catalogar como si estuviese loco. Un protagonista que se está catalogando como una persona prácticamente enferma, que está padeciendo algo, en este caso unas paranoias impresionantes y unos temas como muy, muy complicados como para que directamente sea considerado una persona cuerda. Y además lo que va a ocurrir en la realidad, lo que va a ocurrir, volvemos a esta segunda parte, es algo que realmente no se va a esperar si estuvieses leyendo una obra de una historia realista sobre un personaje normal y corriente en un mundo normal y corriente. Entonces, claro, ese es el planteamiento importante, o por lo menos el primer planteamiento importante que yo he hecho y que yo he tenido que superar o que yo he tenido que informarme antes de empezar a escribir. El cómo voy a presentar ese elemento y cómo voy a hacer que transmita un sentimiento aprovechándome un poco de cómo explico toda la historia. Entonces, el resumen es que cuando tú vayas a leer al final la obra, te pueden ocurrir varias cosas, entre ellas que vayas a leer y vayas a buscar la intención que yo te acabo de explicar, el tema de cómo planteo las diferentes posibilidades y cómo cada vez se van estrechando más hasta que la que va a ocurrir es solo una y es la única viable. O puede que tú cuando lo leas no te des cuenta de nada de esto, o peor aún, que sí te des cuenta pero pienses que está mal hecha. Entonces nada, obviamente todo esto que hemos hablado no dejan de ser ideas y planteamientos que yo tengo a la hora de escribirlas. Muchas veces los autores intentan dejar ciertos detalles, ciertos sentimientos que hasta que no les preguntas directamente pues no se suelen salir a la luz. Así que bueno, lo bonito de todo esto, lo bonito de que yo como autor vaya a explicarte todo lo que es de mi libro mientras lo estoy escribiendo, es que todos estos detalles que me estoy acordando ahora mismo porque los estoy escribiendo, hace poco los he escrito o lo que sea, pues los voy dejando aquí. Y tú ahora como lector, si a lo mejor terminas de leerte la obra y te pones a escuchar de nuevo estos vídeos, o ves estos vídeos y después lees la obra, pues tienes como una idea de qué planteamientos había detrás, de, oye mira, pues Alberto quería poner esto aquí en este momento en concreto y probablemente lo hizo a posta porque en un par de capítulos va a ocurrir otra movida, por ejemplo. Entonces nada, ahora les voy a dejar con un fragmento que espero que les guste, en el que más o menos voy a explicarles cómo es el nacimiento, en este caso, de la entidad de lo que es el tiempo, ¿vale? Así que nada, yo creo que viene bastante acorde con la temática que hemos hablado hoy, sobre el tema del sentimiento, de un poco el miedo, la incomodidad que se tiene que generar dentro de la atmósfera, de cómo he creado esta atmósfera. Y nada, espero que les guste y que mi narración sea buena, que obviamente, bueno, no tengo la voz en la mejor de las condiciones y tampoco tengo mucho más tiempo. Así que nada, chao. En los albores de la existencia, al otro lado del conocimiento humano, existían entidades antiguas y sin nombre, nacidas del vacío eterno. No eran dioses ni demonios, eran manifestaciones del mismísimo caos, criaturas deformes, sin conciencia, cuya existencia no era más que un destello efímero en la vastidad del cosmos. Sus acciones no obedecían a propósito alguno, eran simples caprichos de una voluntad insondable. En un rincón olvidado del universo, una de estas entidades, atormentada por su propia existencia, decidió crear. No lo hizo para llenar el vacío, sino para comprenderlo, y así fue como nació el tiempo, en un mundo de sombras y susurros, un reflejo macabro de los sentimientos de su entidad progenitora, la nada,
un lugar donde la realidad y las dimensiones se entrelazaban, donde los continuos eran tangibles y viajar entre reinos era tan sencillo como andar. Pero todo en ese mundo era inestable, pues al final la nada no había cometido más que un capricho pecaminoso, una creación incapaz de sostenerse por sí misma, condenada a alimentarse de promesas huecas, promesas que hablarían de control sobre los demás y serviría como guía en la oscuridad del propio vacío. Esas palabras se impregnaron en tu mente como un veneno insidioso. No podías entenderlas por completo, pero sabías que su verdad era más profunda y oscura de lo que podías llegar a imaginar. La mejor idea que concebiste fue huir de aquel lugar, imbuido en un aire denso y misterioso que te asfixiaba con los ecos de un pasado oculto durante eones. Voces antiguas susurraban, obligándote a obedecer. Los pasillos se alargaban y retorcían, convergiendo en finales sin salida que parecían reírse de tu desesperación. Estanterías repletas nublaban tu visión, abrumaban tus sentidos y ocultaban información prohibida, sellada hasta tu profanación. Tus pies se movían por voluntad propia, guiados por una fuerza desconocida. Tal vez la voluntad humana no tiene límites, pero tu mente pesaba, como si alguien estuviese hurgando en ella, excavando recuerdos y temores enterrados. Tus manos sudaban, tu respiración era agitada, el cuerpo estaba listo para correr, pero una fuerza superior, unas cadenas invisibles y sobrenaturales, te mantenían estática, paralizada ante el abismo de una verdad imposible. Estás encerrada, criatura, en este laberinto de conocimiento maldito. Deberás terminar el libro que empezaste, deberás de impregnarte de esta información y predicarla como un nuevo dogma. Mostrarás al nuevo mundo quiénes son ellos y qué quieren de personas como tú. El tiempo ya ha impuesto su castigo. Has cometido el error imperdonable de intentar saciar de tu curiosidad, sin comprender que hay cosas que deben permanecer tal y como son. Tu castigo ha sido benevolente. Deberías agradecer a aquellos que podían condenarte a las más dolorosas de las penitencias. Ellos han decretado que tu única tarea es conocer. El conocimiento es poder, y el poder corrompe. Estás a punto de desvelar verdades no escritas, palabras nunca pronunciadas, y sobre todo, tendrás visiones de un pasado retorcido, macabro y lleno de violencia sin sentido. Hoy conocerás la historia de aquellos que se hacen llamar los Eónidos.